Chacras de Coria es un pueblo ubicado a 13 kilómetros de Mendoza capital. Entre 1930 y 1950 fue el corazón vinícola del país. Frente a la plaza principal estaba la casa grande de la familia Ceruti. Como escribe María Josefina Ceruti en el libro Casita robada, la casa grande era el sol. Alrededor giraban la finca, la bodega y las oficinas de su abuelo Victorio. La familia disfrutó ese paraíso hasta 1977, cuando el comandante general de la Armada, Emilio Macera, creyó haber encontrado un tesoro montonero en esas tierras. Esta es la historia de Victorio Ceruti, el bodeguero torturado en la ESMA. Esta es la historia de un robo planificado por el almirante Cero. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Es una incógnita, es un desaparecido. No existían los productores de vino de la manera que existieron a partir de fines de 1800. Los nuevos burgueses mendocinos fueron estos italianos que después los hijos heredaron y van armando como se arman abuelo. todas las... Claro. Y mi abuelo era hijo de uno de estos pioneros del vino. A Victorio Ceruti, María Josefina y el resto de sus nietos lo llamaban papá. Era un bodeguero exitoso hasta principios de los 70, cuando los vaivenes económicos provocaron la hipoteca de su empresa. Fue su hijo Juan Carlos, también conocido como Bubi y ligado al área de finanzas de Montoneros, quien acercó nuevos inversores. En el juicio de las juntas, Bubi explicó que la operación fue rentable para su organización política y para Victorio, que así canceló la hipoteca. Además, lo incorporaron al directorio de Cerro Largo, la sociedad anónima que buscaba hacer un barrio cerrado en los viñedos. Victorio aceptó pese al riesgo. ¿Qué le puede pasar a Victorio Ceruti de Chacras de Coria?, se preguntaba. La respuesta sería demoledora. Mi abuelo Victorio Ceruti era un mendocino, hijo de italianos, muy personaje, muy lindo, muy simpático, y para mí siempre lo recuerdo como la persona que me enseñó a reírme. Muy conocido en Mendoza por su lugar dentro de la industria vitivinícola. Era el único hijo de 10 hermanos que el padre lo había puesto para hacer las relaciones públicas, diríamos hoy, de una bodega. Nunca pensamos, creo que nadie pensaba que venía la tragedia que venía, sea en mi familia como en todo el país. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridades militares. Nosotros vivíamos en la casa de mi abuelo brigadier, que había sido uno de los fundadores del peronismo con Perón, Enrique Raúl Gau. Y mi abuelo era peronista y trató de encontrarlo a mi otro abuelo, habló con algunas personas y le dijeron que se volviera a su casa porque así no lo desaparecían a él también. Me acuerdo de la cara de mi abuelo militar sorprendido por cómo lo habían amenazado. En enero de 1977, el grupo de tarea 332 de la Armada secuestró a miembros del área de finanzas de Montoneros. Allí surgió la información de que la finca de los Ceruti era en realidad de la organización. El 17 de enero, Victorio, de 75 años, y su yerno, Omar Pincolini, de 42, fueron secuestrados en Chacras de Coria y llevados a la ESMA. Testimonios de sobrevivientes ubicaron al anciano encapuchado y engrillado, firmando la cesión de su patrimonio bajo la supervisión del oficial de Marina Jorge Radice. Para febrero de 1977, Victorio y Omar habían desaparecido. ¿Usted participaba en operativos de detención de personas? Negativo, yo accionaba las armas, no detenía. ¿Usted accionaba? Las armas, ¿Qué es accionar las armas? apretar el gatillo. A mi abuelo, a mi abuela le pegaron, a mi papá le pegaron, a mi abuelo lo sacaron, también le pegaron, lo sacaron a las 2 de la madrugada de su cama, se lo llevaron encapuchado, se robaron todo. No solamente se robaron las propiedades inmuebles, sino las muebles, las que se mueven, que eran los autos, las joyas, se llevaron de todo de nuestra casa. Lo traen de Mendoza acá a la ESMA, lo tienen secuestrado acá, como se sentía mal, y lo ponían en los lugares, entre comillas,
que podían estar un poco mejor, que era con las mujeres que estaban esperando bebés. Lo trajeron esposado y creo que encadenados los pies. Y ahí es donde lo obligaron a firmar. Roban las propiedades, aparentemente con una venta fraudulenta, para luego quedarse con todo. Y ahí a Victorio lo suben a un avión y lo tiran acá al Río de la Plata. Nosotros estábamos profundamente dormidos a las 2 de la mañana. Oímos un ruido por el ripio. Él quiso levantarse para prender el velador. Y yo corrí y le dije, no lo prendas, que te ven de afuera. Y entonces, en ese momento que yo estoy con mi esposo, le pegan a la puerta con las armas y las abren todas las puertas. Eran 3, 4. ¿Qué le decían? Apúrate, viejo, que te tenemos que llevar. El grupo de tareas que funcionó en la ESMA fue responsable de la desaparición de Rodolfo Walsh, de las fundadoras de Plaza de Mayo y de las monjas francesas, entre otras víctimas. Los botines de guerra se depositaban en el pañol del casino de oficiales. En el sótano estaban los cuartos de tortura. También la imprenta que usaban los marinos para desapoderar de sus bienes a los prisioneros. Luego de la firma de los títulos de propiedad bajo tortura, los inmuebles se ponían a la venta en una falsa inmobiliaria de la que también participaban civiles, testaferros de Macera. Se podría decir hoy así que la familia quedó destrozada, porque se juntaron dolores antiguos, dolores presentes, se juntó el desapoderamiento, se juntó la falta de Victorio, se juntó las luchas entre los hermanos, la rabia, mi papá con su hermana, con mi tío, con mi otro tío. Explotó. Yo siento, siempre dije, lo escribí en Casita Robada, que explotó una bomba en el patio de mi casa y que las esquirlas llegaron hasta distintos países, porque nos fuimos con las esquirlas pegadas y incrustadas en la piel. Mis padres se separaron y nosotros nos quedamos acá en Argentina. El resto de la familia explotó. Hoy puedo decirte que el dolor más grande es la explosión de esa familia, además de la falta de Victorio. Y bueno, y al final también es el fin de la infancia, ¿no? Un poco también. Emilio Eduardo Macera, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte. El 2 de mayo de 1977, la empresa Wilry, sociedad anónima, se presentó como la dueña de la finca. La compañía ficticia se llamaba así por el alias de 2 represores. La familia Ceruti, entonces, fue desterrada. En 1998, la Casa Grande fue declarada Patrimonio Histórico de Mendoza. En 2014, se transformó en Archivo Nacional de la Memoria. En 2011, algunos integrantes del grupo de tareas fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal número 5. El almirante Cero había muerto un año antes. En 2015, María Josefina declaró en el mega juicio ESMA. Ese día proyectó imágenes de su familia sobre las paredes del tribunal. Lo hizo frente a Sérpico Cavallo, uno de los marinos que arrojó a su abuelo al Río de la Plata. El repre la escuchó, la miró, a ella, a la nieta del bodeguero. No pudo callarla. Sérpico ya no tenía impunidad para seguir saqueando la historia. Empecé a escribir Casita Robada hace 40 años. El día que mi mamá se divorció de mi papá y nos llevó a vivir a Buenos Aires. Cuando nos fuimos de la Casa Grande, almacené recuerdos en el cuerpo, guardé cartas y archivos en mi casa. Recordé y reproduje el amor con el que crecimos. Agradecí haber caminado aquel paisaje. Haber aprendido de mis primos mayores a aguantarme el dolor de las piedritas en los pies. Tuvimos amor y abrazos. Nadie pudo llevarse nuestros pesebres vivientes ni nuestras excursiones a la finca de Victorio.
tampoco mi tinta ni mis letras. Desheredados, heredamos un mundo que nos sostuvo.